instrucción fiscal, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Pero para llegar a la etapa de instrucción fiscal debe de haberse iniciado previamente un proceso que no está constituido como una etapa penal, sino como una fase preprocesal. Póngame la siguiente. Como les decía, para muchos que me conocen, he de ser un abogado o un juez que me apego a derecho y que garantizo derechos fundamentales. Para otros es de ser un juez que no garantizo derechos fundamentales y que no domino la materia. Ese es el conocimiento, esa es la interpretación que cada ciudadano o cada profesional de derecho lo puede hacer sobre la actuación de nosotros los jueces en todas las materias. Pero más allá de aquello, les comento que yo, aparte de haber ganado un concurso para juez de garantías penales, tuve que hacer el curso presencial en la Escuela de la Función Judicial, que duró 4 meses. Tengo la satisfacción de haber sido el único curso, ser parte del único curso que hizo presencialmente la capacitación luego de haber ganado el concurso de mérito y oposición. Hicimos 4 meses presencial con clases desde 7:30 de la mañana. La hora de salida no estaba prevista para las 5, pero nunca salíamos a las 5, y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Ese fue nuestro horario durante 4 meses, para formarnos como jueces en todas las materias. Bien, yo me voy a pasar para allá, doctora, porque para mí se me hace un perdón, señor. Sí, el sistema acusatorio formal. Vamos a hacer un poco de introducción hasta entrar a las etapas del proceso penal. Esto constituye de las funciones, la separación de las funciones de investigar y la de acusar. Esa función específicamente la cumple el fiscal. El fiscal es el encargado de investigar y de acusar dentro de un proceso penal cuando hablamos en materia penal de acción penal pública. Porque cuando hablamos de acción penal privada, quien lleva la carga de acusar es el acusador particular. Porque en esas funciones de materia penal privada no interviene fiscalía, sino únicamente las partes. Esta se sustancia cuando es a través de la querella, por injuria, por estupro, que son las acciones por usurpación, que son las denuncias de acción penal privada. El juez no puede actuar de oficio. Donde hay un acusador, no hay juez. ¿Esto qué nos lleva a determinar? De acuerdo al principio, nosotros estamos prohibidos de actuar de oficio dentro de una acción penal pública y dentro de una acción penal privada. Nosotros carecemos del principio dispositivo. Nosotros actuamos a petición de las partes. Así es. Doctor, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Perdón? Doctor, disculpe, ¿y eso es bueno o es malo? Bueno, era una situación que me olvidé de decirles al inicio. Esto es un conversatorio y me encanta que me interrumpan para ir conversando. Disculpe. No, perfecto. Yo digo, discúlpeme que yo no les dije esto al inicio, porque este es un conversatorio y efectivamente debemos de interactuar, porque esa es la forma de aprender. Porque el abogado que deja de aprender un día, cada día será menos abogado. Todos aprendemos, ¿no? Todos los días. A menos yo aprendo todos los días, porque todos los días siempre hay algo que consultar. Porque nadie es dueño de la verdad. Todos los días preguntamos. El que no pregunta, como decía en la universidad un profesor, no hay pregunta tonta. Tonto el que no pregunta. Bien, la Fiscalía, como decía, tiene el monopolio de la acusación de los delitos de acción pública, lo que les decía hace un momento, porque la acción privada la maneja el acusador particular. Y los procesos de las audiencias se lo hace mediante la oralidad. Sí, aquí estamos topando dentro del sistema acusatorio formal la simplificación procesal y la aplicación de criterios de oportunidad. Esto es lo que le corresponde a la Fiscalía, que muy pocas veces lo realiza, aplicar el principio de oportunidad. Lo novedoso en este sistema acusatorio formal que ingresó a formar parte de nuestra legislación penal
a partir del 10 de agosto de 2014 es esta, la participación de la víctima en el proceso penal, que anteriormente no lo tenía. ¿Por qué no lo tenía? Porque en la etapa intermedia, si no había acusación particular, dejaba de ser parte del proceso, la víctima. Hoy por hoy no es así. Aunque no haya acusación particular, la víctima tiene derecho a ser escuchada por el juez en todas las etapas del proceso. No necesariamente tiene que haber acusación particular para que la víctima pueda actuar dentro de un proceso penal. Esa es la diferencia con el Código Penal anterior, que mientras no había una acusación particular, dentro de la etapa de la instrucción fiscal, dejaba a la víctima de ser parte procesal. Inclusive la audiencia de juicio ya no entraba y los jueces no le podían dejar participar porque dejaba de ser parte procesal. Hoy, en la actualidad, no. La participación de la víctima es fundamental, al menos para los que resolvemos las situaciones jurídicas dentro de la materia penal. Es fundamental la participación de la víctima. Es un derecho que está establecido, si mal no recuerdo, en el artículo 78 de la Constitución y el artículo 78 también del Código Orgánico. La siguiente. Bueno, aquí vamos hablando de los procedimientos establecidos en el COIN, que es las etapas del proceso. La siguiente. El Código Orgánico Integral Penal, y uno de los principios fundamentales dice que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Eso dice la Constitución de la República en su artículo 167. Efectivamente. Pero el día de hoy vamos a hablar del procedimiento penal perfecto, el completo, el que está compuesto por la instrucción fiscal, la evaluación preparatoria de juicio y el juicio. La siguiente. Esas son las tres etapas del proceso penal. Pero como les dije yo al inicio de mi intervención, para que haya un proceso penal, primero tiene que haber una indagación previa. Bien, entonces, ¿cómo da inicio un proceso penal? Primero tiene que dar inicio a través de la noticia crímenes que se presente en la fiscalía o que la fiscalía aboca conocimiento mediante una denuncia o un parte policial. No precisamente, hay una situación que muchas veces los abogados nos confundimos cuando actuamos con poder y procuración especial. Muchas veces se propone una denuncia. Pongo un ejemplo, si yo soy procurador del Banco Pichincha, propongo una denuncia con un poder general. ¿Qué pasa? Que dentro de la formulación del cargo no hay ningún problema, pero ya dentro de la acusación particular que se la introduce en la etapa de instrucción fiscal, sí ya no puede actuar con un poder general, sino con un poder específico. Yo les traigo a colación esto porque muchos litigantes me han pedido nulidad porque en el inicio de la investigación previa, la Fiscalía presenta esa denuncia con un poder general. Pero ¿por qué no es sujeto de declarar la nulidad allí? Porque la noticia crímenes, señores, puede llegar a la Fiscalía por cualquier medio. Por un parte policial, por una publicación en un diario, por denuncia, sea verbal o sea escrita. La noticia crímenes es la base para el inicio de una investigación previa. Esta investigación previa tiene una duración de 1 año en los delitos sancionados con penas de hasta 5 años, lo que antes en el Código Penal decía con delitos sancionados con prisión, y 2 años en los delitos con pena de más de 5 años. En la ley anterior decía con delitos sancionados con pena de reclusión. Entonces ahora estamos claros que los delitos sancionados hasta con una pena de 5 años dura 1 año la investigación previa y 2 años los delitos que pasan de 5 años. Pero muchas veces dentro de la desestimación que realiza la Fiscalía, porque ya se ha cumplido 1 año, la Fiscalía no puede de oficio archivar una investigación previa. Tiene que ser remitida al juez de garantías penales para que el juez analice la procedencia o no de ese archivo de investigación previa. Muchas veces nosotros, los jueces penales, hemos devuelto a la Fiscalía, al señor fiscal provincial, para que él designe otro fiscal, porque consideramos que dentro de ese tiempo de la investigación previa hay suficientes elementos para que se formule cargo en contra del sospechoso o en contra del investigado.
como les decía, la finalidad de la Doctor. finalidad de la investigación previa. Una preguntita con respecto Sí, a la díganlo, duración. díganlo. ¿Qué pasa si se extiende más allá del Permítame plazo sentarme. previsto para la investigación previa? ¿Qué pasa con esas pruebas que se obtienen posteriormente? Porque hay investigaciones previas que se están ventilando en Fiscalía y que ya deberían haber sido cerradas por el plazo, se ha cumplido, pero siguen realizando diligencias y no quieren ya archivar esa investigación porque ya ha pasado, inclusive hay investigaciones que deberían de un plazo de 1 año, pero siguen ya 2 años, 2 años y medio abiertas. Simplemente hay violación al debido proceso. Y para eso es que llega al juez de garantías para que éste analice todos esos elementos de convicción que han obtenido durante la fase preprocesal y estos sirven o no de sustento para formular cargos y dar inicio a una instrucción fiscal. Entonces, que la Fiscalía no está teniendo capacitación, porque ellos alegan de que esa prueba que se solicitó, esa práctica, esa diligencia, ya se ha solicitado dentro de la instrucción, dentro de la investigación, pero que no se ha podido realizar y por eso siguen esperando prácticamente pasado el plazo de la investigación. Mis queridos amigos, es ahí el trabajo del abogado litigante. Es ahí el trabajo del abogado defensor, en que tiene que exigirse que se cumpla con el debido proceso. Y tiene que pedir que se cierre esa investigación porque ya pasó el año que le permite la ley. Como les digo, si el delito que se investiga es sancionado máximo hasta 5 años. Porque si el delito pasa, la sanción pasa 5 años, sí pueden tenerla abierta 2 años. ¿Sí? Bien, como les decía yo, aquí está establecido que en la fase de investigación previa se ponerán los elementos de convicción, de cargo y de descargo. La Fiscalía siempre solamente reúne los elementos de cargos y está perfecto que la Fiscalía solamente busque los elementos de cargo. ¿Por qué? Porque toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que no hay una sentencia en firme. Entonces yo en el proceso penal no tengo que probar mi inocencia. El fiscal le corresponde probar que mi conducta se adecua al delito que me está investigando. La siguiente. Nunca el investigado tiene la finalidad, o el abogado defensor tiene la finalidad de demostrar que su cliente es inocente. No, porque toda persona está gozando de esa investidura, de esa coraza que es la presunción de inocencia que establece el artículo 76, numeral 2, mientras no hay una sentencia en firme. Por eso, en las audiencias usted no puede pedir que el juez declare la inocencia. No, porque él es inocente. Dígame, doctora. En el delito de especulado, la indagación previa durará 2 años. solamente. 2 años. Son delitos que pasan de 5 años la pena privativa de libertad. 2 años. Continuando, el procedimiento ordinario inicia siempre con una formulación de cargos. Luego de una fase investigativa que se llama la investigación previa, también inicia el procedimiento ordinario, y aquí también a la que me hizo las diapositivas le faltó de agregar el procedimiento directo, inicia con delitos flagrantes. ¿Y qué es? Para que haya una formulación de cargos, esta, lo que dice el numeral 2, es una potestad exclusiva del fiscal que lleva la investigación. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Muchas veces en las audiencias, me dicen a mí los abogados defensores que no están de acuerdo con la formulación de cargo que ha hecho el fiscal. Y usted, señor juez, no puede permitir que me formule cargo a mi cliente porque no hay los elementos suficientes. No, señores. La formulación de cargo es una potestad que la Constitución y la ley le da al fiscal. Guste o no le guste al juez, guste o no le guste al abogado de la defensa. Es una potestad. La audiencia preparatoria de juicio, que la vamos a analizar más adelante, ahí es totalmente diferente. ¿Qué pelea el abogado en libre ejercicio, el abogado litigante, ese abogado que va a defender los derechos de esa persona que le formularon cargo y le dan inicio a una instrucción fiscal? ¿Qué va a defender? Va a defender las medidas cautelares que se dicten en esa audiencia. Esa es la única finalidad del abogado defensor dentro de una audiencia de formulación de cargo, porque la formulación de cargo es una potestad exclusiva de la fiscalía. Yo como juzgador no puedo decirle, señor fiscal, usted no puede iniciar cargo. Él sabrá con qué va a sostener el juicio con etapa de intermedia.
y con qué se va a presentar a la audiencia preparatoria de juicio, donde yo ahí sí le puedo decir y puedo dar el sobrecimiento porque no hay elementos suficientes. Porque, como decíamos en la diapositiva anterior, los elementos de convicción son aquellos que reúne la Fiscalía durante toda la investigación previa. Esos elementos de convicción siguen manteniendo esa condición de elementos de convicción o anticipos probatorios en la audiencia preparatoria de juicio, y esos mismos elementos se convierten en elementos de prueba en la etapa del juicio. Pero ¿cómo gozan o cómo se los garantiza como elementos de prueba? Por ejemplo, un informe de un agente investigador, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que es el que más lo conocemos nosotros, para adjudicarle la existencia material del hecho punible. Ese se convierte en prueba en la etapa de juicio siempre y cuando el agente vaya a sostener ese informe, porque la ley, el Código Orgánico lo establece que no se puede reemplazar testimonio con el informe por escrito, ni los partes policiales ni la denuncia. Bien, pero eso lo trataremos en la etapa de juicio. Ahorita estamos hasta llegar a la instrucción fiscal siguiente. Como les decía, la potestad exclusiva de formular cargo es de la Fiscalía. Por lo tanto, señores, cuando tengan una audiencia de formulación de cargos, ustedes céntrense en las medidas cautelares. Las medidas cautelares es lo que vamos a pelear ahí, porque la potestad de formular cargos es exclusiva de la Fiscalía. Muchas veces, y les comento algo de la experiencia vivida, muchas veces en una audiencia de flagrancia, en una audiencia de formulación de cargos, los abogados litigantes inclusive piden que se ratifique la inocencia del detenido, del sospechoso. O sea, cada etapa del proceso tiene su procedimiento. Por eso yo considero de que esta tarde, al topar las etapas del proceso penal, para mí al menos es muy importante para que los abogados en libre ejercicio conozcan qué es lo que deben de hacer en cada una de las etapas del proceso penal. La materia penal es una materia, yo creo que es la mejor materia de todo el derecho. Claro, yo soy juez penal, tengo que defender lo mío, ¿no? Bien, de los delitos flagrantes, artículo 527. El delito flagrante da inicio ¿a qué? A una audiencia que en esa audiencia se discuten solo dos cosas, que es la calificación de la legalidad de la detención y las medidas cautelares dictadas por el juez o solicitadas por la Fiscalía. Como les decía yo al inicio, la instrucción fiscal, que es la primera etapa del proceso, se inicia por formulación de cargos dentro de una fase preprocesal o investigación previa que se llama, o mediante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, que estas da inicio únicamente cuando una persona está detenida en delito flagrante. No así que la investigación previa se da inicio por una denuncia o un parte policial o cualquier noticia crimen. El otro proceso, que es la flagrancia, se da inicio porque detuvieron a una persona en delito flagrante. Entonces aquí en esta audiencia sí hay dos partes fundamentales que la defensa debe de analizar, que es la calificación de la flagrancia y la formulación de cargos. Pero para que haya delito flagrante tiene que cumplirse todos los requisitos que están en el artículo 527. Si no se cumple uno de esos requisitos, no hay flagrancia, señores. Y es allí donde el abogado litigante tiene que defender a su cliente el momento que asume la defensa. Primero analizar, conversar con él, analizar el parte. ¿Qué dice el parte? Si fue detenido o no en delito flagrante. Yo antes como juez de garantías penales, antes de calificar la flagrancia, el abogado litigante tiene que decirme: señor juez, solicito la palabra, y él hacerme una argumentación técnica, jurídica, constitucional y legal de que no existe flagrancia. Entonces esas son las partes fundamentales. Si luego que pasa la calificación de la flagrancia, el juez considera que sí hay flagrancia y calificó como legal la detención, la otra parte fundamental de esa audiencia es las medidas cautelares, igual que en la audiencia de formulación de cargos. Voy a discutir ¿qué? La medida cautelar que se le dicte a mi cliente. Entonces, como les decía, tiene que cumplirse con lo que dice el artículo 527. Y dice: la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. Por eso el abogado litigante tiene que analizar eso, delante de quién fue. Cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución interrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión. Asimismo, esta es la parte fundamental que dice: asimismo, cuando se encuentre con armas, instrumentos, producto ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. Si no se cumplen con estos
requisitos que establece el artículo 527, señores, no hay flagrancia. Y ustedes como abogados litigantes tienen que hacer el análisis jurídico y pedir al juez, señor juez, usted no puede calificar flagrancia por estas razones, por la otra, por la otra, por la otra, basado en los principios constitucionales tales y tales y tales. Dígame, doctor. Doctor, el primer punto dice la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. ¿Esto se puede suplir el hecho de una persona con el testimonio de la víctima o tiene que ser otra persona extraña? No, siempre que la policía acude a la detención de alguien, siempre toma contacto con una o varias personas y los pone en el parte. Llegamos al lugar de los hechos y nos encontramos con la víctima y nos manifestó tal, así mismo el señor tal, entonces ya hay más de 2 Y personas. si no hay, y solo es el testimonio de la víctima en la flagrancia que indica que él fue. Es identificación. Ahí sí cabe porque lo está identificando plenamente. Entonces, eso se puede suplir una persona con el testimonio de la víctima, Claro. de una persona. Ese ya es otro parámetro que hay que cumplir. Pero ustedes como abogados litigantes deben de analizar si se cumple o no con los requisitos del 527 y hacer su petición constitucional y legalmente. Yo tuve un caso, les comento, porque todos los días... Mire, ayer yo estuve en flagrancia y a 2 chicos los cogen con un carro a las 2 de la mañana, amanecer martes. Y la policía les pide los papeles, cogen los papeles, los ven sospechosos, los llevan a la policía, meten los datos y el número de chasis, el número de motor no coincidía con la matrícula. Detenidos. ¿Sí? Detenidos los chicos. Lo trajeron ayer. ¿Qué cree que pasó con ellos? Se fueron. ¿Mande? Se fueron. Se fueron. Sí, señor. No se calificó de Se fueron. flagrancia. Porque no hubo flagrancia. No hubo flagrancia. Un chico es mecánico de la mecánica que queda aquí por la Octava y Páez. Hay una mecánica, no me recuerdo el nombre, y él ha estado trabajando en el taller y llega un señor, Jaime Soto creo que se llama, y le deja el carro, hermano, de que los halógenos están mal y el técnico electricista, y bueno, mañana lo vengo a ver el carro, ¿para cuándo? Y sí, se venga mañana, tranquilo. El muchacho con un amigo se van a unos lugares de diversión nocturna, están regresando, lo coge la policía, ¿verdad? El chico, el que maneja, bueno, el que lo acompañaba, ¿qué tenía que hacer ahí? Nada, nada, señores, nada. Él no tenía ninguna participación. El chico estaba manejando, dice el señor juez, yo soy técnico mecánico, trabajo en tal mecánica, mi horario es este, y el señor que me dejó el carro se llama fulano de tal y aquí tengo el teléfono, yo quiero llamarlo. Este rato llamen. Dice don Jaime Soto, sí, ya tengo su carro listo. Le dice. Ya, dice, ¿y dónde estás? Dice, estoy por acá, dando una vuelta, pero ya tengo el carro listo. Sí, pero yo quiero saber dónde estás específicamente, le dice. O sea, nunca le negó que ese carro no es de él. Nunca se lo negó, pues. Es lo que le preguntaba era que dónde estaba el chico, porque seguramente fue a buscar su carro y le dijeron que el carro no estaba allí. Pero él no le negó, porque si no había sido el dueño del carro, le ha dicho, bueno, ¿de qué carro me estás hablando y quién eres tú? Estás equivocado. Entonces el chico, el técnico mecánico, nunca cometió el delito. ¿Ya? ¿Por qué? Es verdad que la serie del chasis motor estaba cambiada, pero el carro se lo robaron el día lunes a las 5 de la tarde en Loja. Y lo cogen a amanecer martes aquí. Significa que el que lo trajo ese carro, lo trajo desde Loja, lo dejó en el taller, perdón, estoy equivocado, no 5 de la mañana, en la mañana, fue como a las 10 de la mañana. Se lo dejé en el taller, le dejó el número para que lo llame cuando ya esté listo. Entonces el alfanumérico del chasis, el motor, no fue cometido ni por el chico mecánico, ya estaba en el carro, porque no tuvo tiempo para hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Porque el parte, la denuncia presentada en Loja era del día 29. Y la víctima estuvo aquí en la audiencia y dijo, sí, mi carro se lo robaron a tal hora. Entonces, ¿cómo puede haber flagrancia ahí? ¿Cómo puedo yo calificar flagrancia y mandar preso a un muchacho que no tiene ninguna participación en el hecho, que lo único que hizo fue trabajar? Doctor Franco. ¿Cómo está, Magister? Buenas tardes. Únicamente a manera de interrogante, siempre que no se califica la flagrancia, la consecuencia jurídica inmediata es que no se puede pasar a la siguiente fase de formulación de caso, ¿verdad? Así es, señor. Y si es que alguien, no exactamente la provincia, pero según juzgadores del país, pasa a la siguiente fase y dicta una prisión preventiva, podría ser sujeto de un habeas corpus. Sí, doctor, pero es que si no hay formulación de cargo, no hay medidas cautelares. ¿Qué ha ocurrido? Claro. Sí, violación al debido proceso, y yo creo que eso
antes de que estén al frente administrando justicia, deberían estar en cualquier escuela aprendiendo derecho. Perdónenme que sea un poco grotesco en esa parte, pero si no hay formulación de cargo, ¿cómo puede dictar una medida cautelar? Pues? No hay flagrancia. No hay ni flagrancia. Ni siquiera se debió formular cargo, porque no se calificó. El momento que usted no califica la flagrancia, ese muchacho está en libertad. Guste o no le guste al policía, porque el policía lo que quiere es que verlo preso a todo el mundo. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, los jueces de garantías penales, que no hacemos lo que la policía quiere que hagamos. Garantizamos derechos. También, cuando hay que poner la mano, hay que poner la mano. Y hay que meterlos presos a quien debe de estar tras la reja, porque se asegura la tranquilidad y la paz ciudadana. Pasemos a la otra, doctora. Gracias, doctor. Perdón, doctor. No, muchas gracias por la explicación. No, si quiere hacer uso de la palabra ya no más. Esto es lo que ya les acababa de decir yo, ¿no? La audiencia y calificación de flagrancia. En los casos de infracción flagrante dentro de las 24 horas, desde que tuvo lugar la aprehensión, no es desde cuando se cometió el hecho. Hay muchos colegas que vienen a alegar, sí, pero es que el hecho fue a las 10 de la mañana, y ahorita, doctor, fue el lunes a las 10 de la mañana, estamos martes 5 de la tarde. Ya no hay flagrancia. No. La flagrancia es desde cuando es capturado la persona infractora. ¿Sí? Doctor, Dentro de la... una pregunta. Sí, no, Perdón por interrumpir. No, de eso se trata, es conversatorio esto. Yo he tenido conferencias, ahí sí uno da su conferencia y después las preguntas, pero este es un conversatorio. Doctor, hace mucho tiempo atrás tuve un caso que me llamó mucho la atención, pero no voy a decir la persona ni los jueces. Pero era de una supuesta violación. Y en la supuesta violación yo analizaba y veía las investigaciones y todo eso en la flagrancia, no existía lo que decía. Pero dijo el juez de que no lo dejaba privado, pero que sí permitía que se defienda desde afuera. Y después, con el tiempo culminamos el proceso, porque dijo que había que Fiscalía evacuar todas las etapas y sucesivamente, y se llegó a la conclusión de que en realidad nunca fue el señor protagonista de esa historia de violación contra la hijastra. Y entonces, ¿me pudiera explicar por qué el juez dijo en su momento determinado que no era flagrante, pero que sí tenía que quedarse, o sea, defenderse desde afuera? ¿Formuló o no formuló cargo el juez? No El fiscal, perdón. El fiscal, Sí. sí, él sí. Pero, Él sí formuló cargo. sí, Está bien. pero no había nada en contra de... Formuló cargos. No había ningún testigo No pidió, verá, la medida cautelar jamás un juez puede imponerla porque el juez quiere. Una colega un día llegó y me dice, doctor, va a usted pasar una formulación de cargo. El fiscal no le va a pedir prisión, pero dígitela, no sea mal, porque era un delito de estafa, dice, solamente estando preso puede pagar. Yo no puedo dictar una medida cautelar si no me la pide el juez. Artículo 520, numeral 2 del Sí, Código Penal. pero lo mismo le dije yo al señor juez, pero el juez dijo que él era garantista. Sí, mi amor, de pero es los que he derechos, quedado libre. Pues. Igual, Ha no, quedado dijo libre. que tenía que defenderse desde afuera. Por eso, desde afuera significa que no está preso. Está Sí, libre. no está, sí, no Por estaba eso está preso, bien, pero... porque ha formulado cargo el fiscal, pero no ha pedido medida cautelar. Pues. Y si no pidió medida cautelar el fiscal, eso le digo, el juez no le podemos dictar. El artículo 520, numeral 2, alguien que me lo lea, por favor. Léalo, por favor. Artículo 520, numeral 2. Bueno, Guillermo. Doctor, Dígame, doctor. en los delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal una o varias medidas cautelares. En contravenciones, las Ya, medidas... Exacto, ya. Sí, en delitos. El juez solo dictará la medida cautelar solicitada por el fiscal. ¿Eso dice? ¿O no es así, doctor? Sí. Eso dice. Entonces, como le digo, una colega me dijo, doctor, pero dígale usted la prisión preventiva, que ya estando preso me pagan. Entonces, los jueces no nos podemos dictar una medida cautelar que no la pide el fiscal. Lo que sí estamos facultados como jueces garantistas es a acoger o no acoger esa medida cautelar que pida el fiscal, bajo la argumentación jurídica que haga el abogado defensor del sospechoso o del aprendido o del procesado ya en esta etapa. ¿En base a qué? En base a lo que dice el artículo 519, en armonía con el artículo 534.
El artículo 519 nos habla de la finalidad de la medida cautelar. ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar? Primero es garantizar la comparecencia del procesado del proceso, garantizar los derechos de la víctima y el cumplimiento de una posible pena. Pero para dictar una medida cautelar de prisión preventiva, que generalmente la piden los fiscales, tiene que estar reunidos los requisitos del artículo 534, que si ustedes lo permiten, el doctor me le pueda dar lectura para irlo explicando. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de la etapa procesal penal, ya estamos dentro de la instrucción fiscal, porque luego de formular el cargo es que se inicia la instrucción fiscal, el proceso penal en sí, se inicia luego de la formulación de cargo, y entonces allí es donde se piden medidas cautelares que estamos analizando. Listo, Primero, artículo 534, artículo finalidad 534. y requisitos. Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Requisitos, escucharán, siempre que cumple esos requisitos. 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. ¿Qué es esto? Tiene que estar ese acto punible cometido por este ciudadano, estar tipificado como una acción penal pública. Eso es lo que dice. Como una acción penal pública. 2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Conlleva a determinar este requisito que él fue identificado plenamente por la víctima, se le encontró el arma, se le encontró la cadena que le robó, se le encontró el celular, entonces hay indicios suficientes de que él participó en ese hecho. Eso es lo que dice. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesario la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o en el cumplimiento de la pena. ¿Quién tiene que demostrar que la medida cautelar no privativa de libertad es insuficiente para esa persona? ¿El fiscal o el defensor del procesado? ¿Quién tiene que demostrar eso? El fiscal. El fiscal, perfecto, tiene 20 la que me dijo el fiscal. El fiscal es el que tiene que fundamentarme que ese procesado no garantiza su comparecencia al proceso. ¿Por qué? Como les decía, el artículo 519, ¿cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Es que garantizar siempre el fiscal la presencia del procesado al proceso. garantiza. Entonces, como el fiscal no me fundamenta, allí está el trabajo del abogado litigante. A ver, un ratito, señor juez. Los requisitos del artículo 34 son claros. Si no se cumple uno de ellos, no puede haber prisión preventiva, señor juez. Y para garantizar la dígame, doctor. Doctor, y más aún cuando no hay un criterio uniforme de parte de fiscales, porque cuando el procesado tiene bienes, dice que tiene demasiada capacidad económica que puede vivir del país. Cuando no tiene, pero ni siquiera un bien, dice que no tiene cómo posiblemente reparar la reparación integral, perdón, no tiene cómo reparar a la víctima. Entonces, afortunadamente no es el fiscal el que toma la decisión, sino el juzgador. Eso le iba a decir, compañero. Afortunadamente, él no decide. Entonces, ¿cuál es